Muy buenos días niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el tema del histograma. Entonces dice que el histograma es una representación gráfica de los datos de una tabla de distribución de frecuencias. Es una gráfica de barras, ¿sí? ¿Se recuerdan que el año pasado cuando nosotros hacíamos la tabla estadística después le sacábamos su respectiva gráfica de barras? Pues eso es lo que vamos a aprender a recordar a hacer hoy, ¿verdad? El histograma, así se le llama la gráfica de barras que nosotros sacamos cuando trabajamos una tabla estadística. Entonces dice es una gráfica de barras en la cual se muestran las variables de nuestra investigación con su respectiva frecuencia, ¿sí? O sea que nosotros aquí en la gráfica de barras en el histograma lo único que vamos a hacer es indicar gráficamente las variables y cómo está su frecuencia dentro de la tabla. Entonces vean, para construir el histograma o la gráfica de barras que nosotros necesitamos graficar de una tabla estadística, primero vamos a necesitar haber hecho ya nuestra tabla. Aquí tenemos la tabla que hicimos ayer, ¿sí? Aquí tenemos ya nuestra tabla completa. Bueno, para nosotros poder realizar nuestra gráfica de barras, lo primero que vamos a necesitar hacer es dibujar nuestro plano cartesiano, ¿sí? Ya saben ustedes, tienen que dibujar el eje X, el eje Y, perdón, y el eje X aquí. ¿Sí? Muy bien. Aquí, se recuerdan, está el punto 0,0. Aquí vamos a tener entonces que colocar la primera variable. Aquí va a ir la segunda variable. A veces podemos dejar un cuadrito por cuadrito, pero ahorita yo voy a dejar dos cuadritos de espacio, ¿sí? Permita. Voy a dejar mejor dos cuadritos de espacio entre cada una de las variables. Recordemos que el espacio que tenemos que dejar entre una y otra variable siempre tiene que ser igual. O sea, si yo voy a dejar dos cuadritos de 0,0 a la primera variable, tengo que dejar dos cuadritos para la segunda variable, dos cuadritos para la tercera variable, dos cuadritos para la cuarta variable, dos cuadritos para la quinta variable. Y si vemos nuestra tabla, ahorita les voy a mostrar, tenemos 6 variables diferentes, ¿sí? Aquí tenemos nuestra tabla y se recuerdan que teníamos 6 intervalos diferentes. Por lo tanto, en mi gráfica de barras yo tengo que representar esos 6 intervalos distintos. En el eje X, entonces niños, nosotros vamos a colocar los intervalos que tengamos en nuestra tabla estadística. Entonces los intervalos que teníamos eran estos, los límites, ¿verdad? El límite inferior y límite superior. El primer intervalo dice de 1 a 3. Entonces en este espacio de aquí yo voy a representar el intervalo de 1 a 3, ¿verdad? En este de aquí yo voy a representar el intervalo de 4 a 6. En este espacio de aquí yo voy a representar el intervalo de 7 a 9. En este espacio de aquí representamos el intervalo de 10 a 12. En este de aquí vamos a representar el intervalo de 13 a 15. Y en este último, espérenme, voy a hacer más pequeños estos números porque si no, no se van a distinguir bien. Ahí está. Si así pequeños ya quedan mejores, que si no, no nos iba a caber. Nos íbamos a pasar el lugar y no me van a entender. Ahí está. Y por último, este espacio de aquí va a representar al intervalo de 16 a 18. Ahí estamos. Recuérdense que esos eran nuestros intervalos, ¿sí? De 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15 y de 16 a 18. Entonces en nuestra gráfica, en nuestro histograma, nosotros tenemos que colocar en el eje X, que es este eje de aquí, el eje horizontal,
todos los límites, ¿sí? La primera línea entonces va a representar al primer intervalo, la segunda va a representar al segundo intervalo y así sucesivamente. Por eso coloqué 6 espacios, ¿verdad? Para poder representar mis 6 intervalos. Como les digo, ustedes pueden elegir de cuánto espacio dejan entre cada intervalo. Yo aquí decidí dejar 2 cuadritos entre cada uno para que me quepa bien el nombre del intervalo, pero si ustedes quieren lo pueden dejar solo de un cuadrito, ¿sí? De espacio, de uno en uno, o pueden hacerlo también de 3 en 3, si ustedes quisieran. Vale. Ahora que ya colocamos los intervalos, lo que tenemos que colocar en el eje Y van a ser las frecuencias, ¿sí? En el eje Y sí lo voy a dejar de uno en uno, ¿sí? Aunque ustedes también podrían dejarlo de 2 en 2, como les digo, pero lo que importa es que siempre tenga el mismo espacio, o sea, de 0,0 voy a dejar un cuadrito para poner la primera frecuencia, entonces para poner la segunda frecuencia dejo otro cuadrito y otro cuadrito, ¿sí? Siempre dejamos el mismo espacio. Entonces aquí iría la otra, aquí iría la otra y aquí iría la otra. Entonces vámonos a nuestra tabla y vemos cuál es la frecuencia más grande, ¿sí? Recuérdense que las frecuencias son las NIs. La frecuencia más grande es 22, ¿sí? 22 es la frecuencia más grande. ¿Por qué les digo que vean cuál es la frecuencia más grande? Porque la frecuencia más grande les va a indicar si ustedes escriben en su histograma las frecuencias de uno en uno, de 2 en 2, de 3 en 3, o de 4 en 4, o de 5 en 5. Por ejemplo, yo aquí si escribiera de uno en uno las frecuencias, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero mi frecuencia mayor es 22, entonces no me cabría, ¿verdad? Tendría que ser 22 cuadritos para arriba para que me cupiera la frecuencia mayor. Entonces decido mejor hacerlo de 2 en 2, pero si lo hago de 2 en 2, digo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Todavía no me alcanza, ¿verdad? Porque mi frecuencia mayor es 22. Entonces yo digo, bueno, entonces lo voy a hacer de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Así lo hago de 3 en 3 si me alcanza porque la frecuencia más grande que me queda aquí en mi tabla es mayor de la frecuencia más grande que tenía en mi tabla de frecuencias. Entonces lo hacemos de 3 en 3. ¿Sí? Escribimos las frecuencias de 3 en 3. ¿Sí? La idea es que, niños, la frecuencia más grande o en la frecuencia más grande que nos quede en la gráfica nos quepa la frecuencia más grande que tenemos en la tabla. En la tabla estadística que hicimos ayer la frecuencia más grande que teníamos era 22. Entonces si yo lo hago de 3 en 3, las frecuencias aquí en la gráfica, me va a caber la frecuencia 22, que es la mayor de mi tabla. ¿Sí? Como les digo, si lo hacía de uno en uno, no llegaba a 22. Si lo hacía de 2 en 2, tampoco llegaba a 22. Pero ahora que lo hice de 3 en 3, ahora sí llego a 22. Incluso llego hasta más, ¿verdad? Llego a 24. Pero a mí lo que me interesa es que por lo menos la frecuencia más alta de mi histograma eh, sea capaz de cubrir o de cumplir con lo que yo necesito. Y en este caso yo necesito, perdón, aquí es 21. Yo necesito que mi frecuencia más grande de la tabla, que era 22, quepa en el histograma. Entonces mi frecuencia mayor es 22. Y aquí en el histograma llego entonces hasta 24. No importa que me pase, pero en 24 sí me cabe la frecuencia 22. Por lo tanto, ahí estamos bien. Entonces lo hice de 3 en 3. ¿Sí? Para que me quepa la frecuencia mayor. Ahora vamos a unir cada uno de los intervalos con su respectiva frecuencia. Entonces vamos a la tabla y vemos, bueno, el intervalo 1,3, ¿qué frecuencia tiene? Tiene frecuencia 4, si se dan cuenta, ¿sí? 1,3 tiene 4, 4 de frecuencia. Entonces lo vamos a unir aquí en la tabla. Vamos a hacer un punto donde ustedes vean, bueno, 1,3, esta es la línea que representa 1,3, entonces tienen que subir hasta donde está el número 4. El número 4 no aparece en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra gráfica, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que el 4 está un poquito arriba del 3. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, aquí está el 4 más o menos. Entonces aquí colocamos el punto, miren, hasta donde sube. Esta línea, como les digo, representa mi
intervalo de 1,3. Entonces, como 1,3 tiene 4 de frecuencia, yo subo hasta donde está el número 4 y ahí dibujo un punto, ¿sí? Entonces ya tengo el primer punto realizado, ¿sí? Mi intervalo 1,3 sube hasta 4, ¿sí? Ahora hacemos lo mismo con el intervalo 4,6. El intervalo 4,6, ¿cuál es la frecuencia de 4,6? Es 5, ¿sí? Entonces, en nuestra gráfica vamos a realizar nuestro punto. Esta es la línea que representa a 4,6. Entonces vamos a buscar el número 5. El número 5 va a estar arribita del 4 y antes de llegar al 6. Entonces aquí va a estar nuestro punto, ¿sí? Si se dan cuenta, está un poquito más arriba de 4, pero está abajo de 6. Entonces aquí está, 5 es la frecuencia de nuestro intervalo 4,6. La frecuencia de 7,9, ¿sí? Del intervalo 7,9 es 4 también. Entonces en la gráfica vamos a subir aquí, donde está 7,9 hasta 4 únicamente, ¿sí? Va a quedar igual que el primero, ¿verdad? Porque los dos tenían 4 de intervalo. Luego, en el intervalo 10,12, veamos la frecuencia. En el intervalo 10,12 la frecuencia es 22, ¿sí? Entonces vamos a nuestra gráfica y subimos aquí hasta donde está el número 22. El 22 va a estar arribita del 21, va a estar por aquí más o menos, ¿sí? Ya llegamos entonces ahí hasta el intervalo 10,12 que tiene 22 de frecuencia. Ahora vamos con 13,15. 13,15 tiene una frecuencia de 11. Entonces subimos aquí donde está 13,15 hasta el número 11, que va a estar cabal abajito del 12. Aquí, ¿sí? Y por último, el intervalo 16,18, que tiene una frecuencia de 0. Entonces aquí nosotros en la gráfica solo colocamos el punto cabal sobre la línea, ¿sí? Aquí cabal, porque como no sube nada, está en 0. Y recuérdense que 0 es esta línea de acá y esta línea de acá representan el 0. Entonces este intervalo, como no tiene nada de frecuencia, se queda en 0. Ahora que no se hace falta hacer nada más, pues vean, ahora que ya colocaron ustedes su punto, ya solo les queda unir con sus respectivas barras, ¿sí? Ese punto que ustedes hicieron. Aquí y acá, ¿sí? Unimos el eje X y el eje Y, ¿sí? Utilizando el punto que ustedes acaban de hacer. Dibujamos nuestras barras, ¿sí? Aquí ya dibujamos entonces nuestra primera barra, si se dan cuenta, ¿sí? La voy a dibujar de negro mejor para que observen bien. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nuestra primera barra. Pero no me gusta cómo queda. Aquí. Y es que esta línea quedó torcida, ¿ves? Ahí está, ahora sí. Ya dibujamos entonces aquí nuestra primera barra. Luego dibujamos la segunda. Subimos desde aquí del eje X hasta donde dibujamos nuestro punto, que es aquí. Y luego, de donde termina la barra anterior, sale su barra, su siguiente barra, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no vayan a llegar esta barra hasta acá, no. Donde termina la barra anterior, ustedes empiezan la nueva, ¿sí? Entonces, aquí está la segunda barra, miren, no pueden pasarse al, al espacio, se podría decir, de la barra anterior. Entonces aquí termina nuestra segunda barra. No se vayan a venir hasta acá, ¿ve? Porque donde termina la barra anterior, empieza la siguiente. Entonces aquí igual. Nosotros marcamos nuestro punto aquí, subimos hasta acá y dibujamos nuestra barra hacia acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Las barras no se tienen que pasar ni se tienen que interrumpir una con la otra, ¿sí? Esta de aquí, de 10 a 12, tenemos que subir nuestra barra hasta acá, que es donde está nuestro punto.
¿sí? Y cabal, como les digo, donde termina la barra anterior, empieza la siguiente. Entonces aquí dibujamos nuestra siguiente barra. Aquí está la barra que representa los 22 de frecuencia, miren. Y por último, esta que tenía una frecuencia de 11, ¿recuerdan? Entonces la subimos también con su respectivo punto. Y donde termina la anterior, comienza la siguiente. ¿Sí? Aquí en esta última no dibujamos ninguna barra. ¿Por qué? Porque como el valor es 0, ¿verdad? En el último intervalo el valor fue 0, su frecuencia fue 0, no tiene frecuencia, entonces se queda sin barra, ¿verdad? Tiene 0 votos, tiene 0 de frecuencia, entonces no puede subir la barra. Entonces aquí ya dibujamos, miren niños, nuestra gráfica de barras, ¿sí? Utilizando la frecuencia de cada uno. Entonces aquí en la gráfica de barras ya está representada la frecuencia que tenía cada intervalo en nuestra tabla de frecuencias. Ustedes dicen, bueno, la primera barra representa el intervalo 1,3, ¿sí? Y dice que 1,3 tiene 4 de frecuencia. ¿Es cierto? Se van a su tabla de frecuencias y dicen 1,3, sí, su frecuencia es 4. Luego, 4,6, el intervalo 4,6 tiene una barra que llega hasta el 5, quiere decir que tiene 5 de frecuencia. Se van ustedes a su tabla y dicen, ah, sí tiene 5, cabal, aquí está, miren. Luego dicen, el intervalo 7,9 tiene 4 de frecuencia. ¿Será cierto? Y entonces vienen aquí a su tabla y dicen, sí, aquí están los 4 de frecuencia que tiene cabal, ¿verdad? Luego dicen, 22 de frecuencia tiene el intervalo de 10 a 12. ¿Está representado en la gráfica? Sí, cabal hasta aquí llega a 22, miren. Entonces ya dibujamos nuestra gráfica con 22. Y por último, el intervalo 13,15 que tiene una frecuencia de 11. Cabal, nuestra barra nos está indicando que tiene 11 de frecuencia. Entonces, se dan cuenta, la gráfica de barras lo único que realiza o lo único que hace es que nos va a ayudar a representar gráficamente los intervalos con su respectiva frecuencia. ¿Sí? Es lo único que tenemos que hacer entonces para finalizar ya después de haber terminado nuestra tabla de frecuencias. ¿Sí? Ya solo se hace la gráfica de barras y ya les expliqué. Entonces, en el eje X siempre van los intervalos y en el eje Y siempre van a ir las frecuencias. Pero en el eje Y no se colocan las frecuencias que yo tengo en mi tabla, ¿no? Porque en mi tabla yo tenía las frecuencias 4, 5, 4, 22, 11 y 0. Pero yo no debo colocar en mi gráfica las mismas frecuencias que yo tengo en mi tabla. En mi gráfica yo tengo que realizar una escala de frecuencias, que fue lo que yo hice aquí, ¿sí? Ver cuál es mi frecuencia más grande y ver de cuánto en cuánto puedo ir colocando las frecuencias para que me quepa la frecuencia más grande que yo tenía. En el caso de mi tabla, mi frecuencia más grande era 22. Entonces yo les dije, si lo pongo de 1 en 1 no voy a llegar a 22. Si lo pongo de 2 en 2 tampoco llego a 22. Pero si lo pongo de 3 en 3 sí llego a 22. Hasta se pasa un poquito, ¿verdad? Pero recuerden que cuando nosotros realizamos las frecuencias aquí en la gráfica de barras, no podemos hacerlo en desorden. Siempre tiene que ir en, ¿cómo se dice? Constante el valor que va a aumentar cada una de las frecuencias. Es decir, si yo empiezo por 3, tengo que seguir 6, 9, 12, porque empecé a contar de 3 en 3. Si empiezo a contar de 2 en 2, tengo que ir 2, 4, 6. No puedo poner 2, 5, 18, 50, no, porque no sería constante los valores que estoy aumentando en las frecuencias, ¿sí? Por eso deben cuidarse mucho al momento de hacer este eje Y con las frecuencias, porque como les digo, primero se deben dar cuenta cuál es su frecuencia más grande en la tabla estadística y luego ver de cuánto en cuánto pueden ir colocando los números para llegar a la frecuencia más grande que ustedes tienen. Si yo aquí, como les digo, coloqué de 3 en 3, porque de 3 en 3 si llego a la frecuencia 22. Si me cabe mi frecuencia 22 en esta gráfica de barras. ¿Sí? Entonces, eso es todo, niños. Así es como nosotros realizamos un histograma para cualquier gráfica de para cualquier tabla de frecuencias, perdón, ¿sí?